viernes pasado en un viaje que realicé a la ciudad de Rawson, fundamentalmente por el tema de la entrega de convenios de el Plan Calor y kits escolares. Posteriormente tuve reuniones con el ministro de Educación, donde hablamos de las perspectivas que hay en Esquel para el comienzo de clases y la situación particular de este pedido que hubo por parte del Consejo Deliberante hacia el Ejecutivo Municipal para realizar inspecciones edilicias a las escuelas. Y centramos un poco la conversación en cómo se iba a coordinar este trabajo de cara a que ya comienzan las clases y tiene que estar todo listo para que se pueda empezar a realizar la tarea docente frente al aula, con todos los chicos en las aulas. La inspección se abarcaban demasiados aspectos del edificio. La municipalidad tiene como obligación velar por la seguridad estructural de los edificios, que no haya elementos que puedan ser peligrosos para la vida humana, y esto hablamos de que la municipalidad tiene que hacerlo de cuestiones muy básicas, ante posibilidad de un derrumbe de un edificio o posibilidad de incendio o falta de protección de instalaciones eléctricas. Lo que hemos acordado es centrar fundamentalmente en estos dos aspectos en la inspección, cuestiones estructurales que hagan a que el edificio haya dudas sobre la estabilidad del edificio. Doy siempre como ejemplo, a mí me tocó siendo secretario de Obras Públicas en el año 97-98, hablar con la Escuela Politécnica, con la directora de la Escuela Politécnica en ese momento, porque el edificio se sospechaba que podía entrar en riesgo de derrumbe de un ala que posteriormente se sacó, se demolió la planta alta de un sector de la escuela, habida cuenta de este problema estructural serio que había. Ante esas situaciones es donde la municipalidad tiene que actuar. Hubo también el año pasado denuncia en la municipalidad sobre algún problema estructural que podía tener el techo de la escuela 735, y ante las pruebas que se traían aquí de estas dudas, fue que después sucedió todo lo que sucedió con la escuela, que se reemplazó el techo de la escuela 735 porque había sido alterada la estructura del techo en algunos momentos para pasar calefacción, lo cual daba dudas sobre la estabilidad de ese techo, que ya el problema de derrumbe no iba a ser de un derrumbe de colapso total, pero sí de generar algún riesgo, y eso fue lo que se determinó el cambio del techo. Después lo que puede suceder en algunos casos, como fue la Escuela Politécnica en su momento, no es que se cierra la escuela entera, se cierra un sector de la escuela donde haya alguna duda. Yo a priori podría decir que no estoy enterado de que haya este tipo de problemas serios en las escuelas de Esquel. Habría un par de dudas de algún sector de la escuela, que es ahí donde, trabajando coordinadamente con con el personal de obras públicas de la provincia, ellos ya tenían estas dudas e iban a actuar ellos por iniciativa propia, no por un pedido o una inspección municipal, pero que en ningún momento, por lo menos lo que se me dijo a mí, ameritaba el cierre total de una escuela en nuestra ciudad. Esto es lo que a priori podemos decir, y esto fue lo que yo conversé con el ministro Meissner, que estaba, por supuesto, preocupado por el tema y trabajando intensamente como para ver de garantizar el inicio de clases, el ministro en toda la provincia. Lo que a mí me importa puntualmente es el inicio de clases en nuestra ciudad. Yo lo veo con preocupación y con tristeza esta situación. Lo dije ya desde el año pasado y lo reitero ahora. Es un problema entre adultos que implica y que afecta a niños, a chicos que ni siquiera entienden bien cuál es la naturaleza del problema por el cual ellos no concurren a las escuelas, por el cual no tienen a su maestro, a su seño, o al profesor en el aula dándole clases. Los chicos no están en edad
muchos de entender esto y a la edad madurativa que tienen muchos, no lo van a entender con la perspectiva que los adultos sí podemos darle. Por eso es que yo lo que planteo que este es un conflicto entre adultos, un conflicto de derechos y obligaciones, pero que aquí se afectan derechos de adultos por el no cobro de los salarios como estaba acordado, lo cual es legítimo, pero se afecta también derechos de los chicos a recibir educación. Y lo que yo digo, sin querer volcarme mi opinión hacia el sector de los trabajadores de la educación o el sector del gobierno provincial, aquí se afecta fundamentalmente el derecho de chicos, que son los más vulnerables, los que no tienen ninguna responsabilidad, no tienen nada que ver en este conflicto y son los más afectados. Y lo que yo pido es que los conflictos que podamos tener los adultos no afecten a los más vulnerables, a los más chicos, a los más desprotegidos, que los adultos sepamos dirimir nuestras diferencias sin afectar a terceros. Y por supuesto esto implica actos de grandeza por todos lados, de un sector y del otro. Implica que si hay actores que no pudieron llegar a una solución, le den lugar a otros actores para ver si esas otras personas pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Pero no afectemos a los chicos, que todos podamos hacer valer nuestros derechos sin afectar a los que no tienen nada que ver en el conflicto, pero que están siendo perjudicados. Yo digo, voluntad, yo puedo decir que hubo en el acuerdo que acabamos de firmar con el SOEM. Aquí sí hubo voluntad, porque hubo varios momentos que no hubo acuerdos, y hubo voluntad siempre de llegar a algún tipo de acuerdo, y comprensión también desde ambos lados. Por el lado del Ejecutivo tuvimos la comprensión de que sabemos la situación, el aumento de precios, la pérdida en algunos casos del valor adquisitivo del sueldo del empleado municipal, y que nosotros hicimos todos los esfuerzos para que no se pierda durante esos años el valor adquisitivo. Si hoy estamos hablando de tratar de aumentar ese valor adquisitivo hacia hacia septiembre de este año. En el caso de la provincia, bueno, y el sindicato, el SOEM, también tuvo la comprensión y la grandeza de que no se podía pagar todo lo que ellos hubieran querido, porque saben que el dinero no está. No iba a ser posible y que iba después a perjudicar los servicios que la municipalidad brinda a los vecinos de Esquel, que no tiene nada que ver directamente con esto, pero que podían estar afectados si hay un conflicto gremial entre el Ejecutivo Municipal y el SOEM. Esa fue la grandeza que primó en esa negociación. Yo lo que espero es que prime la grandeza en el pensar en el prójimo, pensar en el otro, pensar, como decía Osorio, que alguno puede decir, bueno, está hablando de la patria, estamos hablando de eso, hablar de la educación de nuestros chicos es hablar de la patria. Y necesita de la grandeza de ambas partes, no de una sobre otra ni las dos, no, necesita la grandeza de todos los que intervienen en este debate, para que no pase lo del año pasado, donde los chicos no tuvieron clases, donde la única educación posible, o sea, la única educación que realmente existió en nuestra provincia fue la educación privada, porque la pública no funcionó durante el año pasado. Necesitamos de la grandeza de todos para que la educación pública vuelva a ser la realidad que ha sido, y que se siga trabajando en mejorar la educación pública, como siempre se ha hablado, y que sea ese el debate y no esta cuestión de que no tenemos clases hoy. Repito, pensemos en nuestros chicos, y los adultos tengamos la grandeza de poder dirimir nuestras diferencias sin afectarlos a ellos.